Seguro has escuchado hablar de un relato muy conocido de Julio Cortázar, Axolotl, una inquietante historia acerca de un hombre que observa a un pez a través del vidrio de una pecera. Pero extrañamente, esa persona se transforma en el pez que observa. En el marco del 6º concurso de cuento uniagustiniano corto, queremos explicarte el método que utilizaba Cortázar a la hora de escribir sus relatos. Esto podría servirte de inspiración a la hora de escribir tu cuento y postularlo en nuestro concurso. Para empezar, debes tener en cuenta que Cortázar admiraba el siguiente precepto para escribir cuentos del escritor uruguayo Horacio Quiroga. Cuenta como si el relato no tuviera interés más que el pequeño ambiente de tus personajes de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida en el cuento. Inspirado en Quiroga, Cortázar buscaba instintivamente que sus cuentos fueran de alguna manera ajenos como al creador. El relato debía echar a vivir con una vida independiente. Asimismo, esperaba que el lector pudiera tener la sensación de estar leyendo algo que ha nacido por sí mismo, en sí mismo y hasta de sí mismo. En todo caso, con la mediación, pero jamás la presencia manifiesta del creador. Con esta idea, Cortázar confiesa que le irritaban los relatos donde los personajes tienen que quedarse al margen, mientras que el narrador explica por su cuenta detalles o pasos de una situación a otra. Cortázar se metía por completo en el pequeño ambiente de sus personajes, sintiéndose en una especie de trance que le hacía olvidarse de la realidad que lo rodeaba y generaba la obsesión de narrar lo antes posible las situaciones anormales de esas criaturas. Esa urgencia de contar con la máxima economía de medios da origen al cuento breve o también llamado cuento contrarreloj. Por su parte, la primacía de situaciones anormales dentro de esos cuentos lleva a Cortázar a sugerir que el cuento breve pertenece al género de la literatura fantástica. Bajo el estado de trance del que hablamos, el cuento empezaba siendo para él una masa sin sentido, una línea verbal sin ningún pensamiento suyo. Dice Cortázar: arranco del bloque informe y escribo algo que solo entonces se convierte en un cuento coherente y válido per se. ¿Es normal no tener la certeza de que se va a tratar un cuento que empezamos a escribir? No lo sé y lo sé, menciona Cortázar. Todo está visto por algo mío que no es mi conciencia, pero que vale más que ella en esa hora fuera del tiempo y la razón. Y entonces la masa negra se aclara a medida que se avanza. Increíblemente, las cosas son de una extrema facilidad, como si el cuento ya estuviera escrito. Ni siquiera el remate del cuento presenta problemas. Sé que puedo escribir sin detenerme, viendo presentares y sucederse los episodios, y que el desenlace está incluido en el punto de partida, dice Cortázar. Ahora hablemos de dos metáforas que describen la escritura de Cortázar. Como vimos, el punto de partida de esos cuentos marcaban la dirección y el desarrollo de cada relato. Entonces, podemos decir que Cortázar escribía algo así como siendo guiado por una especie de brújula narrativa, donde cada paso de la narración permite ver lo que va a pasar en el siguiente momento. Así como la brújula, también está la imagen de la madeja, que se refiere al desarrollo creativo de sus cuentos. Revela Cortázar: escribí las primeras escenas del cuento La Flor Amarilla, sin la menor vacilación, pero no sabía lo que iba a suceder. Ignoraba totalmente el desenlace de la historia. Si alguien me hubiera dicho que la protagonista iba a envenenar a Luke, jamás lo hubiera creído. Hubiera quedado estupefacto. Sin embargo, al final, la protagonista efectivamente envenena a Luke. Pero eso llegó como todo lo anterior, como una madeja que se desovilla a medida que tiramos. Así que, imagina, crea y disfruta. Escribe tu cuento corto y envíalo al correo cor.publicaciones@uniagustiniana.edu.co. Antes, consulta los términos y condiciones que te vamos a dejar en el enlace de la descripción de este video. Estamos ansiosos por leerte, cree en ti.